Queridos amigos de Enfermería Virtual, los saludamos en esta noche de este día jueves 13 de febrero. Estamos saliendo al aire, los saludamos a todos ustedes en esta noche de hoy día. Una vez más a través de Enfermería Virtual Bolivia, haciendo este streaming y principalmente este nuevo episodio que tiene que ver con el podcast Enfermería Virtual. Esperando que lo estén pasando bien ahí en casa, en el trabajo, donde se encuentren, y estén conectados en esta noche porque vamos a hablar sobre un tema importante, no sin antes agradecerles a todos ustedes para que nos puedan seguir en nuestros canales oficiales, lo que tiene que ver con el nombre de Enfermería Virtual Bolivia. Estamos en Facebook y también estamos en YouTube, principalmente haciendo lo que es contenido educativo, todo lo que es de manera híbrida, tal como dice Enfermería Virtual Bolivia. Les saluda a su amigo Moisés Candia y en esta noche vamos a hablar sobre un tema importante que tiene que ver con el manejo del accidente cerebrovascular, la prevención, el tratamiento y asimismo la rehabilitación posteriormente, ¿no? Todo esto con el doctor Martín Daza Aramayo, quien es especialista en neurología y neurointensivismo. Ya lo tenemos en esta noche en línea. Para saludarlos, doctor, muy buenas noches. Les saluda Moisés Candia. ¿Cómo estás, Moisés? Muy buenas tardes o buenas noches ya. Y agradecido por la invitación y agradecido de poder compartir un poco de lo que es el accidente cerebrovascular y que todos estemos al día y conociendo esta patología. Excelente, doctor. ¿Cómo ha estado su día, doctor? Estamos en este día jueves y principalmente ya el día de mañana se viene un feriado en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, conmemorando lo que es la independencia de este departamento. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente, doctor Martín? Bien, yo agradecido a Santa Cruz por esta ciudad tan linda que me ha acogido, me ha abierto sus puertas y bueno, esperando poder ayudar a mucha gente, ¿no? Atendiéndolos y tratando de mejorar su enfermedad y demás, ¿no? El día ha sido un poco movido de un lado para el otro, pero bien, ahora estamos acá un poco más tranquilos y charlando lo que nos gusta. Excelente, doctor. Para que las personas y los colegas que ya están viendo y se están conectando a través de YouTube, quisiera que nos puedan comentar quién es usted, doctor. Coméntenos un poquito quién es usted como profesional. Bueno, yo soy médico de profesión, nací acá en Bolivia, hice mi medicina en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Después me fui a Buenos Aires, estuve 16, 17 años ahí y empecé haciendo primero medicina crítica y terapia intensiva en un centro de neurocríticos y después de eso hice una especialización, no especialización, es un curso prolongado de Doppler transcranial y después hice neurología. Por la pasión a la parte de neurointensivismo y demás y darle otro aspecto al neurointensivismo y a nuestros pacientes neurocríticos. Y bueno, actualmente estoy acá y soy parte del hospital japonés y de otros centros como Neurocenter, Las Américas y la INCOR. Excelente, doctor. Bastante trayectoria, bastante experiencia durante todos estos años y sin lugar a dudas enfocado principalmente en lo que es el área de, ¿no?, de neurointensivismo y principalmente en lo que tiene que ver todo lo que es el tema craneal del cerebro. Y principalmente es por esa razón que en esta noche hemos invitado para poder hablar sobre un tema importante en los diferentes hospitales, diferentes clínicas, principalmente sobre el manejo del accidente cerebrovascular, el stroke o también conocido como embolia por personas que no forman parte del área de la salud, ¿no? Y es por esa razón que a veces no conocemos el tema, no sabemos cómo manejarlo. Si lo conocemos, no estamos actualizados
en cuanto al manejo, en cuanto a los últimos metaanálisis, las últimas investigaciones que se vienen realizando. Es por esa razón, doctor, queremos agradecerle por este tiempo y ya sin más preámbulo, ya la tenemos la presentación para poder dejarlo a usted con esta presentación. Bueno, Estamos entonces sin minutos más ya para poder presentar la presentación y que el doctor pueda verificar y ya estar listo con la presentación de esta noche. Arranque, doctor.
hay una simetría, también tenemos que pensar en un evento cerebrovascular. La siguiente. Y la última es la última A, que es levantar ambos brazos y ver si alguno cae. Si alguno cae o alguno está débil, obviamente tiene un evento cerebrovascular. Con una de estas, de la palabra ahora, A, la H, la O, la R o la A, más algo agudo, ya tenemos que decir o tenemos que pensarlo primero, que es un evento cerebrovascular. La siguiente. En cuanto a la frecuencia de esto, en Bolivia no hay un registro, seguramente va a empezar a ver, pero en Argentina más o menos son 126 casos por año que existen. 126.000, perdón, casos por año que existen. ¿Sí? Y nuevamente la primera causa de muerte, la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad, y se produce un ataque cerebrovascular acá en el país vecino, en Argentina, 1 cada 4 minutos. ¿Sí? Y solo una de cada 4 personas que sufre un ataque cerebrovascular llega al hospital en tiempo y forma, digamos, para ser tratado. ¿Sí? Y se requiere ese tiempo, se trata que sea lo más antes posible. La siguiente. Por ende, el tiempo es oro, el cerebro, el tiempo es cerebro, como se decía antiguamente, y es importante reconocer los síntomas y acudir lo más rápidamente posible a la emergencia. ¿Y qué vamos a encontrar en la emergencia? A nosotros, tanto a los enfermeros como a los médicos, para atender rápidamente. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que el paciente va a la emergencia y lo dejan ahí sentado? Y el tiempo pasa y dice, no, el señor viene porque no puede hablar, pero está bien, está caminando, dice. Y lo dejan sentadito. Y ahí pasaron a veces 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces 6 horas y el paciente estaba ahí con una ACV. Entonces, es importante tratar de armar un equipo, tratar de armar unidades donde se hagan triaje de los pacientes y podamos atender más rápido a estos pacientes, que es lo que lo necesitan, ¿no? Y estas son patologías tiempo dependientes. La siguiente. Entonces, en el momento que llega a la emergencia o a la guardia, lo primero que tenemos que hacerlo pasar lo más rápidamente posible. Si tiene unidad de stroke, mucho mejor. La idea es que acá empecemos a armar unidades de stroke para poder atender más rápido a los pacientes. ¿Qué significa eso? Que hasta la secretaria que está al frente recibiendo al paciente tiene que saber que es un stroke o que es un evento cerebrovascular. Todos los enfermeros, los auxiliares de enfermería, y todos tienen que estar capacitados, hasta los traumatólogos, los cirujanos, todos tienen que saber en ese momento qué es un stroke y qué es lo que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Inmediatamente se lo recepciona, se le hace imágenes y con la imagen ya podemos brindar o no un tratamiento. La siguiente. En lo posible, tenemos que tener un algoritmo de manejo del paciente y un protocolo estandarizado. ¿Para qué? Para que podamos trabajar todos de la misma forma, ¿sí? Y podamos entendernos y manejarnos en equipo, ¿sí? En el momento que llega un paciente con sospecha de ACV, por un triage se activa un código de ACV. Y ese código de ACV debería activar a todos, es decir, bueno, les doy el ejemplo, en realidad, cuando yo estaba trabajando en el FLENI, digamos, cuando se activaba el código, lo activaba el triage. O sea, llegaba el paciente, pasaba por triage, era una enfermera, le decía por qué vino. En ese momento, ella por el handy o por el celular activaba y decía código ACV. Inmediatamente lo hacía pasar a una sala y ese mensaje llegaba a la secretaria para agilizar el papeleo de los trámites, llegaba al de laboratorio que en cuanto ya lo pasábamos a la sala de emergencia o de reanimación, ya estaba ahí el laboratorio, activaba a las imágenes para liberar el tomógrafo, activaba el apoyo
o a las personas que nos ayudan a llevar al paciente en la camilla, y activaba, bueno, a todo el equipo de enfermería y a los médicos, tanto de imágenes, al neurólogo y al de terapia intensiva. Entonces, ese mensaje llegaba a todos y sabían que había una sede y que debían dar prioridad a ese paciente. La idea es esa, que se active el código ACB y todos estén predispuestos a atender a ese paciente y a priorizar. Entra a la sala de emergencia, se hace una evaluación rápida del paciente en menos de 1, 2 minutos, se hace la neuroimagen, todo esto tiene tiempo, que menos de 20 minutos ya tiene que estar la imagen y vista con un carcinólogo, y ahí vemos si el paciente está dentro de las 4.5 horas de la última vez que se vio sano el paciente, entonces, y no cumple contraindicaciones para la medicación, que son los agentes fibrinolíticos, se tiene que instaurar inmediatamente el tratamiento, que es en este caso acá, el tenecteplasa, ¿sí? No sé si hay experiencia en pasar tenecteplasa, algunos tal vez la tienen, pero bueno, es un medicamento que se pasa rápido, en bolo, y se necesita solo una vía. Cuando nosotros pasábamos a Actilice era más aparatoso porque tenía que tener 2 vías, se pasa en 1 hora, es un poco más complejo, se tiene que sincronizar primero el bolo y luego la bomba, y cuánto tiene que ir por la bomba, un poco más complejo inclusive. Pero nosotros acá con el Tenecteplasa es una infusión en bolo, se calcula la dosis a 0,25 miligramos por kilo y se pasa. Pero si ese paciente está dentro de las 6 horas, vamos al algoritmo ahí abajo, y tiene oclusión proximal de los vasos, es candidato a otro tipo de tratamiento, no solo a trombolisis con tenecteplasa, sino que también puede ser candidato a trombectomía mecánica, que son los dos tratamientos que se dan en un evento cerebrovascular isquémico agudo. Cuando hablamos de isquémico, hablamos de estas dos terapias. Dentro de las 4.5 horas, los fibrinolíticos, sea tenecteplasa o alteplasa, y dentro de las 6 horas, con oclusión de gran vaso, la trombectomía mecánica, sin lugar a duda. Igualmente, hay una ventana ampliada hasta las 24 horas para trombectomía mecánica, pero debe cumplir ciertos criterios para entrar y realizarse esa trombectomía mecánica. La siguiente. Ahora, hablando un poquito del fibrinolítico, ahí les puse un poco, bueno, el alteplasa, la dosis es 0,9 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 90. En cambio, el tenecteplasa es 0,25, con una dosis máxima de 25 miligramos. 0,25 por kilo, con dosis máxima de 25 miligramos, y se pasa en bono. Y las nuevas estrategias que se los puse ahí es la trombectomía mecánica, que es un paciente que hay que llevarlo a hemodinamia. Hay pocos lugares que hacen hemodinamia. Se cateteriza la arteria, se sube hasta el cerebro y se coloca unos dispositivos. Hay un montón de dispositivos. Unos son los stent retriever, que tienen una canastita, que pasan el trombo, abren la canastita, ahí 30 segundos, un minuto, se espera, y después se retira la canastita y se retiran los coágulos, como ven ahí, y se destapa la arteria. La siguiente. Recordarles, y este estudio que es antiguo, pero marcó un hito histórico, se llama el ECAS, que permitió estimar el número necesario a tratar, y por eso se los puse. ¿Por qué? Porque destaca el tiempo. Fíjense, los hombrecitos de verde son el éxito que uno tiene cuando empieza el tratamiento con alteplasa o con tratamiento fibrinolítico. Si es dentro de los 90 minutos que infundimos, necesitamos infundir a 4 personas para que una sea exitosa y le sirva el RTPA o el tenecteplasa, el fibrinolítico. Pero si eso se va extendiendo hasta las 3 horas, fíjense que se duplica. Necesito 9 personas tratar para que una salga bien. Y si extendemos hasta las 4.5 horas, necesito tratar 14 para que una salga bien.
La siguiente. Nuevamente, acá voy a la extensión de la ventana. A partir de las 4.5 puedo extender ventana siempre que tenga una oclusión de la carótida, de la cerebral media proximal, de la cerebral anterior proximal, de la cerebral posterior proximal o de la arteria vertebral o basilar. Si es así, tengo que pensar en trombectomía mecánica, ¿sí? Y estos estudios, en realidad, el Mr. Clean, el Extend, el Shift Prime, son varios estudios que han ampliado estas ventanas terapéuticas, y los últimos dos, que no los puse ahí, que es el Down y el Diffuse, han marcado un hito histórico en el cual la trombectomía mecánica se amplió hasta las 24 horas. La siguiente. Tenemos criterios de inclusión que los dejo acá de manera rápida para trombectomía mecánica, ¿no? Que son candidatos a la terapia endovascular, entre ellos la edad mayor de 18 años, que tengan una escala de MRS, que alguna vez tal vez escucharon, es la escala de discapacidad. Que el paciente no tenga ninguna dificultad, que no sea un paciente postrado que lo llevan, que hizo un nuevo ACV. No, esos pacientes no son candidatos. Los pacientes que son autoválidos, los pacientes que están trabajando, que son independientes, son los candidatos a hacer este tipo de procedimientos. Que estén dentro de las 6 horas, que tengan un NIS, el score de NIS también es importante, no lo puse acá, todos deberíamos saberlo hacer. Es una escala que valora la disfunción neurológica, desde el habla, desde la orientación, la debilidad facial, de los brazos, las piernas, etcétera, para que todos hablemos un mismo idioma. Demostrar la oclusión de la arteria carótida, o como les decía, la parte proximal de las arterias cerebrales o del polígono de Willis, que no tengan lesiones en la tomografía como tal, hipodensas. Y esos son los candidatos a trombectomía mecánica, ¿sí? La siguiente. Por ende, igual, todo esto tiene tiempos, ¿no? Tiene tiempos, entre ellos puerta ingle en 90 minutos. Fíjense, acá el tiempo entre puerta e imagen, menos de 25 minutos, debería ser 20 minutos. Tiempo de función femoral dentro de los 60 minutos, y así todo por tiempo, porque eso habla de calidad de atención, ¿no? de nuestro centro. Y estos son puntos fuertes que te establecen las guías para calificar tu centro, ¿no? Para calificar la calidad de atención que le estás brindando al paciente. La siguiente. ¿Cuáles son las medidas posteriores? Bueno, en realidad complementarias que podemos hacer después de un evento cerebrovascular. Ya vimos los factores de riesgo, vimos el tratamiento agudo de manera global, y ahora vemos también el manejo posterior. El manejo posterior para la prevención secundaria, ¿cómo debería ser? Lo que te dicen las guías o te recomiendan que todo paciente debería tener una hemoglobina glucosilada menor a 7, ¿sí? Es la recomendación 1A para prevenir el riesgo de complicaciones microvasculares. Los pacientes, digamos, con índice de masa corporal amplio, menores de 60 años, pueden usar metformina, ¿sí? Y también habla de otros hipolipemiantes como la tiazolidinedionas, también los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, como la dapaglifosina, la empaglifosina, ayudan a reducir los eventos cardiovasculares mayores y los ACVs, digamos, los eventos cerebrovasculares. La siguiente. La obesidad, los puntos fuertes posterior al ACV también, digamos, implica tratar de disminuir el peso, ¿sí? Y tratar de estar en un índice de masa corporal adecuado, ¿sí? Ayuda al riesgo, es una recomendación 1B.
¿sí? Fíjense que actualmente el 38% de la población llega a ser obesa y para el 2030 se está calculando que llega al 50%. O sea que es un punto importante a tratar después de un evento cerebrovascular. La siguiente, acompañado a la obesidad, hablamos de la apnea del sueño, que los pacientes con más riesgo de apnea del sueño son los pacientes obesos, ¿no? Que son los que en la noche o cuando están durmiendo respiran y después se quedan sin respirar un tiempo y después vuelven como a tener una bocanada de aire y respiran nuevamente, ¿no? Esos pacientes lo que hacen es acumular dióxido de carbono de manera crónica. Ese dióxido de carbono que va subiendo en la sangre no permite el descenso adecuado de presión arterial. Entonces ese descenso inadecuado de presión arterial modifica los vasos cerebrales y modifica esa autorregulación que pueda tener a nivel cerebral. Y estos pacientes andan peor si vuelven a tener un evento cerebrovascular, o los pacientes con apnea del sueño, los stroke, los eventos cerebrovasculares son mucho más agresivos por esa falta de autorregulación que pierde este tipo de pacientes. Por ende, también se recomienda hacer el diagnóstico con una polisomnografía y tratarlos con un CPAP, como ven acá. La siguiente. Ese es un punto importante, ¿no? La apnea del sueño. El control a nivel del metabolismo lipídico, lo que se recomienda inicialmente es atorvastatina 80, es un poquito dependiendo de la edad del paciente. El punto fuerte es tratar de llegar a un colesterol malo menor a 70. Digamos, ese es mi objetivo fuerte y tengo que mantener mi tratamiento hipolipemiante hasta conseguir ese objetivo, ¿sí? Por lo menos los primeros meses del evento cerebrovascular, ¿sí? Se monitoriza cada 3 meses hasta dentro del año, inclusive en los 2 años. La siguiente. Finalmente tenemos la actividad física. ¿Cuáles son las recomendaciones? Por lo menos, al menos 10 minutos, 4 veces por semana, ejercicio aeróbico moderada intensidad, o 20 minutos 2 veces a la semana, pero ejercicio aeróbico intenso, ¿sí? Esto reduce tanto los eventos cerebrovasculares como el infarto y la muerte asociada a problemas vasculares, ¿sí? La siguiente, recordar siempre que el tiempo es cerebro, que esta patología es tiempo dependiente y mientras más rápido actuemos es mucho mejor, y recordar que tiene un tratamiento. Cuando yo empezaba, el tratamiento no estaba disponible y no lo hacíamos. Actualmente lo tenemos y se lo puede hacer tranquilamente a cualquier paciente. El otro mensaje que no está acá es que todos somos un equipo. Desde la secretaria, los enfermeros, los auxiliares, los camilleros, todos somos un equipo y todos podemos trabajar por el paciente desde todo punto de vista, ¿sí? Y solo así podemos dar una buena atención al paciente y armar algo bueno como para que esa atención sea de calidad y esa atención pueda llegar al paciente, ¿sí? Bueno, no sé si queda alguna, bueno, si tienen, muchas gracias por la atención, si tienen alguna pregunta, he tratado de ser algo sintético porque es un tema muy extenso, se puede hablar de cada punto bastante, pero traté de ser lo más global posible para que me entiendan y tocar algunos puntos fuertes. Excelente, doctor, muy buena presentación y principalmente haciendo un resumen, un recordatorio principalmente sobre el manejo de esta patología, ¿no? Que como usted decía que afecta a muchas personas en el mundo y principalmente Sudamérica no está exento de eso, principalmente los países sudamericanos. Hablaba de los factores de riesgo principalmente y todo lo que tiene que ver con la prevención también. Doctor, pregunta principalmente y nos dice
¿Cómo es el manejo extrahospitalario en el caso de que el paciente presente los síntomas y esté fuera o alejado de un centro de salud donde se manejan estos tipos de casos, estos tipos de patologías? Es complejo. ¿Por qué? Porque uno asume que tiene un evento cerebrovascular. No puede determinar si es isquémico o hemorrágico, porque de acuerdo a eso un poco eh, maneja la presión arterial, por lo menos, ¿no? Seguramente hay un tensiómetro o algo y uno tiene que saber, por ejemplo, en el hemorrágico, tratamos de reducir un poco la presión arterial a más o menos 140, 160. En cambio, en el isquémico, el punto de corte es mucho más amplio. Recién reducimos cuando sobrepasa los 220 o los 180 en caso de que lo trombolicemos. Es difícil porque si no hay mucho recurso, es complejo tratar a un paciente cerebrovascular, colocar una vía periférica, poner solución fisiológica para hidratarlo y derivarlo inmediatamente a un centro de mayor complejidad, ¿no? Lo más posible, a ver si podemos llegar con los tiempos. En el área rural, ¿no? Que a veces no se cuentan con un tomógrafo para hacerle una tomografía simple y ver, ¿no? Como usted decía, si es isquémico o si es hemorrágico. En algunas otras ocasiones hemos visto, doctor, que así rústicamente que funcionaba tal vez para definir lo que es la presión, haciendo un pinchazón en lo que es en un dedo o un miembro inferior correspondiente. ¿Qué piensa de esto, doctor? Si es, sé que no está en las guías o no está en los estudios, pero algunos hacían referencia a eso. Sí, por lo menos no, nunca lo usé, no, no lo usaría, mientras no haya evidencia, no lo recomiendo usar, ¿sí? Hacer lo clásico, lo que les dije es eso, ¿no? Tratar de monitorizar al paciente, controlar sus cifras de presión arterial y derivarlo para hacer una imagen, es lo que tenemos que hacer. Exactamente. Y el periodo de ventana también, doctor, porque usted nos decía, se puede utilizar ciertos antifibrolíticos, fibrolíticos, en el caso de Altecplas. Es primordial, según estudios, algunos dicen 4 o 5 horas, pero lo máximo hasta cuánto de tiempo se puede realizar o se puede usar este tipo de medicamentos. Sí, son 4 horas y media, ¿sí? 4 horas y media para los fibrinolíticos endovenosos, Actilice o Alteplasa o Tenacteplasa. Ese es el punto de corte. Exactamente eso, ¿no? Y peor aún, digamos, ¿qué pasa si ciertos pacientes, porque a veces se presentan los casos, ¿no? Un paciente longevo, un paciente de 60 años y a veces tiene o toma ciertos tipos de medicamentos para prevenir cierta trombosis o toma a veces ácido acetil salicílico o utiliza otros tipos de medicamentos que a veces o, o es beneficioso o es riesgoso, puede tomarlo de las dos formas, ¿no? Eh, como preventivo, lo puede usar, pero siempre tomando en cuenta que si tiene factores de riesgo, ¿sí? Para prevenir. Si es hipertenso, si tiene algo más, si tuvo un accidente isquémico transitorio previo, o si tuvo una ACV, y no lo estaba usando, hay que tomarlo. Excelente, doctor. Entonces, importante tema que nos dicen, excelente ponencia, doctor Martín Daza, felicitaciones. Algunos comentarios que estamos leyendo principalmente a través de la transmisión que estamos realizando y principalmente hablando sobre lo que tiene que ver el accidente cerebrovascular o principalmente conocido como evento cerebrovascular, ¿no? Como usted decía, que generalmente propiamente no es accidente intrahospitalario, lo que tiene que ver el mantenimiento del paciente neurocrítico, porque no sin lugar a dudas es neurocrítico, tiene que ser todo referente al tema de la normovolemia, ¿no? Todo tiene que estar normo, ¿no?
desde el azúcar hasta el tema mismo de los electrolitos. Y a veces se complica cuando el paciente hace una hipernatremia, doctor, y a veces no se cuentan con ciertas soluciones, ya sea soluciones hipertónicas u otras soluciones, y a veces nos enfocamos en bajar el sodio, ¿no? Porque el sodio también es dañino en cuanto al tema neurocrítico y principalmente el tema del sistema nervioso central. En el caso de estos, del que el paciente esté hipernatrémico más de 24 horas, ¿cómo aconseja para el personal de enfermería principalmente poder enfocarse en eso, doctor? Bien. Siempre, digamos, lo que más me asustaría en realidad es la hiponatremia y no tanto la hipernatremia, pero en caso que tenga cualquiera de los dos, tengo que saber la causa y en base a eso actuar. La hipernatremia muchas veces, o la encontramos, lo más frecuente que nos encontramos es que la producimos nosotros. Encuentro muchos centros que le dan hipertónico, ACV, por más chiquito que sea, le dan hipertónico. Lo ideal, el punto de manejo, digamos, nuestro objetivo de sodio es más o menos 145 a 150, inclusive hasta 155 hablan algunas guías que se puede manejar. Arriba de eso, obviamente ya no está bien, es dañino, el hígado sufre, otros órganos sufren. ¿Cómo podemos bajar? De acuerdo a la causa. Si nosotros lo estamos generando, o sea, disminuir un poco las soluciones hipertónicas, dejarlo con una solución fisiológica, darle agua por boca o agua por sonda, cualquiera de las dos, que eso va a empezar a disminuir automáticamente el sodio. ¿Sí? En caso de la hiponatremia, lo mismo, digamos, uno tiene que estudiar la causa. Hay pacientes con insuficiencia cardíaca que vienen, que tienen ACV. Y la causa en realidad es la insuficiencia cardíaca, porque el corazón no está manejando bien los volúmenes. Entonces, uno de acuerdo a la causa tiene que ir manejando un poco el sodio, ¿no? Exactamente, ¿no? Conocer entonces la causa y no, como usted hacía mención, ¿no? Algunas veces se inicia soluciones hipertónicas sin antes no conocer la causa, ¿no? O paciente ya post trombo que le han sacado o ha entrado al quirófano, le ha hecho una trombocitomía y posteriormente siguen, ¿no? Utilizando lo que es las soluciones hipertónicas, ¿no? En el tema, doctor Martín Daza, en el tema de los cuidados para la prevención de tromboembolismo de miembros inferiores o las trombosis venosas profundas, si es que no se cuentan con, aunque las guías dicen, ¿no? Las medias o los sistemas de compresión automáticos, ¿no? Pero a veces no siempre se cuentan en algunos hospitales con este equipo y a veces siguen utilizando lo que son los vendajes elásticos, aunque las literaturas incluyen utilizar lo que es la heparina bajo peso molecular o algún otro tipo de fármaco. ¿Qué recomendaciones da hacia esto o cuál es su análisis respecto a esto, doctor? Lo primero es la rehabilitación precoz. La rehabilitación precoz que me permite levantar al paciente, tratarlo de sacar rápidamente de la cama y que tenga movilidad. Es lo primero que me va a evitar una trombosis de miembros inferiores. ¿Sí? Segundo punto, digamos, si hablamos de isquémico o hemorrágico, son distintos tiempos cuando uno pone heparinoprofilaxis. Eso. En cuanto digamos, cuándo empezar, por ejemplo, en los hemorrágicos que tienen alto riesgo de trombosis, esperamos 48, 72 horas, dependiendo del riesgo, y ya podemos empezar. ¿Sí? En cuanto al isquémico, podemos empezarlo a las 24 horas sin ningún inconveniente. ¿Sí? Ideal, desde el primer día, tener el vendaje compresivo, el Flowtron de miembros inferiores o las vendas neumáticas intermitentes de insuflado intermitente,
o a veces las vendas elásticas, que pueden ser las que puedan sustituir a estos sistemas electrónicos, ¿no? Que a veces los indicamos en el público, los indicamos y que tienen que estar durante 30 minutos y después de comprimir cada 4, cada 6 horas, ¿sí? Pero tal vez la recomendación puntual es que ese paciente se levante precozmente, se haga rehabilitación precozmente, que es lo que va a disminuir mayormente el riesgo, ¿sí? El tema no farmacológico, entonces importante la rehabilitación, tales como dicen las guías, la rehabilitación precoz es muy importante para el paciente y todo lo que tiene que ver también con una memotecnia importante, ¿no? El abrazo rápido o el fast food big también que compromete de forma a lo que es la atención del paciente neurocrítico, el paciente crítico generalmente. Doctor, está habiendo bastantes casos también del accidente cerebrovascular. Una de las medidas de prevención es llegar con la información hacia las personas que no conocen y pudiendo descartar principalmente estos síntomas, la sintomatología que presenta los pacientes principalmente, ¿no? Porque a veces simplemente un dolor fuerte de cabeza o una cefalea intensa o un adormecimiento de un brazo o desvío de la comisura labial o de la boca, y a veces lo tomamos de percibido y posteriormente vienen las secuelas, ¿no? Las secuelas motoras, y es por esa razón que como personal de salud tenemos que llegar a poder prevenir y más que todo llegar con la información de la promoción dentro de lo que es los primeros niveles de atención de salud hasta llegar y evitar que llegue a los terceros niveles, ¿no? Así que, doctor, queremos agradecerle por esta importante ponencia y más que todo poder darse el tiempo para poder compartir sobre este tema importante de accidente cerebrovascular y más que usted como especialista en el área de neurología, en el área del paciente crítico, en la atención del paciente crítico. ¿Algunas recomendaciones, doctor, para el tema de enfermería, en el tema del paciente neurocrítico y principalmente de atención del paciente con este diagnóstico de ACV? Lo principal, creo, todos somos un equipo, que tenemos todos que empaparnos del tema, leerlo, promocionarlo, como vos decís, toda la prevención primaria es importantísima y no solo lo tiene que hacer un especialista, lo puede hacer un emergentólogo, lo puede hacer enfermero, lo puede hacer auxiliar de enfermería, o con conocimiento, ¿no? Pero hay que promocionarlo, porque la misma gente no sabe cuándo acudir realmente, o cuando está muy mal recién acude, y son vidas que se pierden en realidad, años de trabajo de los pacientes que se pierden. Eso, es importante el trabajo en equipo entre ustedes, nosotros, porque como les decía al principio, ustedes son el primer soldado que detecta al paciente en realidad, Claro. y el que está alerta. Y es distinto a un enfermero que hace pasar a un paciente con evento cerebrovascular, lo deja en la camilla, tal vez le controla los signos vitales y no dice más nada. Que un enfermero que está ahí, que está pendiente, que sabe que hay un tiempo y que le dice, doctor, leamos el fibrinolítico, ¿qué hacemos? Lo llevo a tomo y está ahí. Cambia mucho. Esas pequeñas actitudes creo que suman, y creo que todos podemos cambiar desde nuestro entorno. Seamos auxiliares o enfermeros, todos, ¿sí? Esas serían las recomendaciones, espero les haya servido la charla, y si quieren ahondar un tema un poco más profundo, bienvenido, ustedes me dicen y podemos ahondar, por ejemplo, solo el proceso de trombolisis o solo escalas prehospitalarias o el tema que ustedes necesiten o piensan que están flaqueando un poquito, les puedo reforzar, bienvenido, ningún problema, ¿sí? Claro que sí, doctor. Importante entonces también su disposición, que el objetivo es enriquecernos y compartir entre todos esa información con el objetivo de poder brindar una mejor atención hacia el paciente. Es por esa razón que el enfermero, el licenciado en enfermería y todo el equipo debe estar capacitado para cualquier tipo de paciente, para cualquier tipo de patología. Doctor, queremos agradecerle una vez más por ese tiempo, sus palabras de despedida.
Muchas gracias, Moisés, muchas gracias a tu canal, a toda esta promoción que vos hacés. Creo que es importante, todos deberíamos hacerla. Gracias por la invitación, gracias por permitirme entrar ahí y informar un poquito de lo que es y dar a conocer lo que es esta patología. Simplemente agradecimiento y nada más. Muchas Listo, gracias. doctor. Que pase una excelente noche y nos vemos próximamente para hablar sobre otros temas importantes. Que pase una excelente noche, doctor. Perfecto. Igualmente, muchas gracias a todos. Estuvimos hablando con el doctor José Martín Daza Aramayo, quien es especialista en neurointensivismo y neurología principalmente, ¿no? Hablando sobre lo que es este tema importante del accidente cerebrovascular y todo lo que desde el concepto, desde el tipo de ACV, el tratamiento, los estudios imagenológicos, las medidas de cuidado que tiene que ver de manera general con este tipo de pacientes y asimismo cuáles son los factores de riesgo que compromete a desencadenar con mucho más razón este tipo de diagnóstico de este tipo de patología. Queridos amigos, hemos llegado a lo que es la parte final, esperando que haya sido de su agrado este episodio. Sin lugar a dudas, cada día estamos mejorando con el objetivo de poder llegar bien hacia ustedes, tanto en audio como en video. Nos despedimos hacia un próximo encuentro. Que pasen una